A ver, perretes en la historia del arte y por todos lados. Ahora Murillo, en sus escenas de género, hace una innovación e incorpora además niños. No cualquier niño, niños pobres. ¿Qué hay detrás de todo esto? Les doy la bienvenida, otro viernes, estamos aquí en este canal firmes y hoy para hablar de un tema que es muy interesante porque podría hacernos creer que es algo superficial, pero no tanto. Me van a decir, Aldi, claro, niños pobres, el contexto social de la Sevilla del siglo XVII, Sí, pero no. Vamos a ir un poco más allá de eso. Hoy vamos a ver una serie de obras de Murillo que seleccioné, en donde aparecen perros y en donde aparecen niños. Vamos a ver las influencias de Murillo como para que se le ocurriera esta forma de encarar las escenas de género de una manera bastante novedosa. Y vamos a pensar realmente qué hay detrás de estas imágenes. Y cuando digo realmente es en profundidad, no solo una cuestión de miseria social, porque ¿por qué Murillo pintaría esto? Sería la pregunta. A ver, Murillo, como ese gran exponente de la escuela sevillana del barroco, fue un pintor que por supuesto atendía las demandas del momento. Eso hace que en él abunden las escenas de carácter religioso. Bueno, su clientela en mayor medida era eclesiástica, con lo cual hasta aquí no les estoy diciendo nada nuevo y Aldanita siempre se sigue escapando de las Inmaculadas, ¿no? Porque cuando hablamos de Murillo también hablamos de una escena bastante especial en este canal, que se las voy a dejar por acá linkeadas mientras respiro. Ahora, a diferencia de la mayoría de los pintores que pululaban por ese momento en Sevilla, tenemos que buscar a Murillo, ¿no?, en un periodo a caballo, pero más joven que Velázquez. Velázquez ya no estaba en Sevilla en ese momento. Decía yo, a diferencia de lo que hacía la mayoría de los pintores en ese momento en Sevilla, que era hacer escenas de carácter religioso en función a la demanda, y quizás hacer alguna escena de género, claro, para demostrar capacidad técnica, para poder presentarse así como un retrato, él incorpora una muy buena cantidad de escenas de género que no necesariamente representan cualquier cosa. En su gran mayoría incorporan a niños, niños callejeros, niños harapientos, niños que viven la miseria y ahí están tirados por las calles. A su vez, ya sea en escenas religiosas, ya sea en escenas de niños, siempre aparecen perros. Perros bastante característicos. Y uno puede equiparar de alguna manera, y lo vamos a ir viendo a partir de las obras, a esta transmisión de cierta ternura, de cierta dulzura que nos presenta Murillo en sus obras entre los niños y los perros. Daba la sensación que tenía la misma empatía por unos y por otros. Ahora, en un pintor no podemos hablar solamente de empatía cuando produce o pinta para alguien, con lo cual tenemos que ir un poquito más al fondo. Porque por algún motivo Murillo puso su personalidad bastante potente en sus obras, su conocimiento artístico, su capacidad narrativa, sus obras tan equilibradas y tan amables al servicio de estos temas. Entonces, Murillo termina siendo uno de los grandes retratistas de la niñez durante el barroco, a lo que yo agregaría de perros también, la verdad. ¿Y por qué esto es algo destacado? Bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido, y es que prácticamente para el barroco no había concepto de infancia. No estaba desarrollado el concepto de infancia. A ver, esto es algo que tiene que ver mucho con la teoría de la educación, en donde lo cierto es que se entiende que el concepto de infancia como un niño carente a ser cuidado, educado, sujeto de determinados derechos, etcétera, etcétera, se empieza a desarrollar a partir del siglo XVIII, fines del XVII, en lo que nosotros llamaríamos, en términos de periodo artístico, rococó. Entonces se dice, bueno, Murillo anticipó al rococó de alguna manera en el arte. Yo diría que sí, pero hay que ir un poquito más a fondo, porque es verdad que Murillo se nos presenta una concepción de la infancia como un momento tierno, como un momento en el que estos niños necesitan atención, cuidado, etcétera, etcétera. Digo, como esta idea de sujeto de derecho, entre comillas. Pero Murillo no los pinta por eso.
No, no, no. Y esa es la clave de la que vamos a hablar hoy. Entonces, rápidamente así nos metemos con las obras, que es lo que más me entusiasma. Si pensamos en la infancia, en la obra de Murillo, tenemos como tres tipos de niños. Los niños angélicos, o sea, los angelitos. Los niños como personajes religiosos, los niños divinos, Jesús, San Juanito. Y los niños pobres. Nos vamos a dedicar preponderantemente a los niños pobres con sus perritos. Y también nos vamos a dedicar un poquito de costado nada más a los niños divinos, sobre todo a partir de un caso. Y para hacer honor muy probablemente al título de este video, empecemos con la primera obra, que está en el Hermitage, que básicamente es niño con perro. Primero que se les viene a la mente es naturalismo barroco. Y sí, claro, están perfectamente orientados. Murillo hace gala de esta representación tan naturalista. ¿Recuerdan por qué no decíamos realista, no? Una gama de colores más bien acotada en esta obra. Colores casi caravallescos en el fondo, ¿no? Esos marrones, esos terracotas. Y lo que nos presenta es eso, una escena de género con gente sencilla, en este caso un niño, que parece ser un niño sin hogar, o al menos está en un no lugar. Por supuesto hay mucho realismo cultural en este niño que está con una cesta, interactuando con el perrito, ¿no? Que está de espaldas a nosotros. El perro lo está mirando a él por la atracción del niño, porque piensa que lleva comida en esa cesta. Una maravillosa luz enfocada que destaca la cara del niño, su sonrisa, el pelo bien corto, tipo rapado. Recuerden, ¿no? El tema de los piojos en este momento. Y por lo que podemos llegar a ver de su ropa, incluso de sus manos, asumiendo que está en la calle, está claro que estamos ante un niño pobre, quizás de la calle directamente. Y el perrito otro tanto, claro. Ahora da la sensación de que acá Murillo pone mucha ternura en la expresión. Uno siente automáticamente empatía por esta escena. Y es muy interesante porque esto que vemos al inicio de la carrera de Murillo, está entre sus primeras obras de género, denota cierto igual sentimentalismo, que es algo que de alguna manera va a recorrer la obra de Murillo. Vean ustedes cómo representa a este niño, y ya lo vamos a ver en más de una oportunidad, de una manera vivaz, alegre, a pesar de esta supuesta pobreza, acompañado del perrito que parece que se le pegó. Y pasa algo muy especial al mirar esta obra y algunas que vamos a seguir viendo. Y es que uno piensa automáticamente en el contexto, dice, bueno, en este momento Sevilla estaba siendo azotada por la peste en estas décadas en que Murillo pinta esta obra. Y sin embargo no parece presentarnos una mirada ideológica, una mirada crítica, algo que nos presente qué pensaba él de todo esto. Retengamos esta idea. En ese orden, vamos a lo que pasa más o menos una década después, con esta vieja expulgando a un niño de 1670, 1675. Algunos también la llaman como abuela expulgando a su nieto, pero para el caso es más o menos lo mismo. Vean ustedes que la composición se desarrolla en un interior, se recortan las figuras, ¿no? Sobre un fondo completamente neutro, algo muy naturalista, por cierto. ¿Y por qué se recortan esas figuras? Porque estamos en el barroco y Murillo se gala de esto. Están iluminadas con una luz potente que entra desde la ventana. El chiquito está ahí tirado, ¿no? Acostado sobre el suelo, come pan, parece que está hasta incluso disfrutando el momento. Y quien está ahí también, el perrito, claro, al que acaricia. Mientras la mujer, bueno, hace su tarea de sacarle pulgas o piojos al niño. Están todos como muy concentrados en su tarea, ¿no? La anciana está totalmente prestando atención a lo que está haciendo. De hecho, vean ustedes como seguramente abandonó la tarea, ¿no? Porque al costado parece que está bailando hacia la derecha. Y el niño, como decía yo, está con la boca llena, parece que está masticando o olvidándose de masticar por jugar con el perrito. Es como un ambiente de cierta placidez doméstica, a pesar de la austeridad, de la situación de la gente pobre, ¿no? Que nada, esto, se tenían que sacar los piojos o las pulgas. ¿Y por qué decimos austeridad? Bueno, porque está reforzado, Murillo nos lo dice todo el tiempo. Veamos la mesa, una jarra y un cántaro. Claramente no hay recursos económicos en esta familia. Son personas que viven de una manera muy humilde, que sobreviven, diría yo. Algo que, por supuesto, nuevamente está reforzado con la ropa. Vean, el vestido, los vestidos están hechos casi jirones directamente. Ahora el perrito es de ellos, ¿no? Tiene un collar con un moño, con un nudo. Es súper tierno,
ven ustedes la expresión, claro, está mirando el pan, ¿no? Está más que entretenido, seguramente buscando la forma de que le den un pedacito de ese pan. Y de hecho es a partir de este perrito, tan simpático él, que uno puede empezar a pensar la escena desde otro lado. Dijimos gente pobre, sí, claro, eso está más que expuesto, pero el perrito está bien alimentado, no se le ven las costillas. El niño está comiendo un pedazo de pan, tiene la boca llena, es regordete, no parece un chiquito débil, desnutrido. La señora tiene sus años, obviamente, su carga de vida, pero parece activa, miren las manos, fuertes, los brazos tonificados. Como digo yo, Murillo nos muestra una escena de género, no nos muestra al pueblo. Es curioso porque estas obras de Murillo, tengo que retomarlo para esta pieza porque amerita una explicación, suelen ser interpretadas de muchas maneras. Algunos, por ejemplo, ven en esta pieza un mensaje erótico, un mensaje sexual, algo que estaría oculto solo para entendidos. Les voy a anticipar, yo no lo veo así para nada, pero se los cuento. ¿Qué es lo que pasa? Se ve acá una escena demasiado simple, según algunos historiadores del arte. Entonces dicen, tiene que haber algo. Y la discusión va por la clave erótica. Porque es cierto que en la Sevilla de este momento, además de haber, por ejemplo, mucha prostitución y demás, había cierta pintura de este orden. Por ejemplo, cuando hablamos de la obra de Murillo anterior. ¿Qué es lo que encuentran en el cuadro que remitiría a esto? Bueno, la rueca, que tiene implicaciones sexuales, las vajillas, una clásica referencia al sexo femenino, el tejido arrugado sobre la mesa, que tendría que indicar cierto abandono moral, incluso el piojo, ¿no? Que solía usarse o hacerse referencia a él como una connotación sexual. Entonces el mensaje sería algo así como moralizante, previniendo a los jóvenes del amor ilícito. Yo honestamente diría más bien que a finales del siglo XVII, ciudades como Sevilla vivieron epidemias de pestes, de piojos, de pulgas, al punto que diezmaron la población, lo cual implicó de alguna manera que se hiciera bastante difícil vivir en estos lugares, porque se empeoraron mucho más las condiciones de higiene. Y al estar, por supuesto, viviendo muchas familias hacinadas, bueno, se imaginan que las enfermedades parasitarias e infecciosas abundaban. De hecho, acá estamos en esta escena, en un lugar cerrado, donde parece que todo sucede en un único espacio. Y todo mezclado, ¿no? Los piojos, el niño, el perro. Quiero decir, yo al menos en esta obra de Murillo y en los bodegones de Murillo no veo ningún tipo de referencia moral en términos sexuales al menos. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, sigamos un poquito más. Vemos estos niños jugando a los dados con perro, diría yo, ¿no? Que está en la alta pinacoteca de Múnich. Yo creo que algo que vimos en la obra anterior y que también se puede pensar en esta es la influencia del norte, la influencia de la pintura flamenca. Sin embargo, acá hay una cierta idea, desde mi punto de vista, en esta obra, mucho más española, ¿no? Mucho más de Murillo, que tiene que ver con la cierta dulcificación de los personajes. No deja de ser, a pesar de lo cruel que uno podría pensar a partir de esto, una imagen encantadora, donde aparentemente no pasa nada, no hay nada malo, no hay maldad, no hay sufrimiento en el mundo. Y uno piensa, claro, en la pintura holandesa porque era como básico en esa cultura las escenas de la vida cotidiana. Ahora es cierto que eran escenas de la vida cotidiana que representaban más las actividades, pero no que mostraban la pobreza o niños harapientos como en este caso. Algo que tiene Murillo en estas obras es casi ese cóctel, diría yo, tan especial entre la inocencia y la incongruencia poética de lo que muestra. Porque hay sujetos en condición de pobreza, porque en general son niños, o una señora mayor andrajosa, como vimos en el caso anterior. Y sin embargo, la dulzura del perrito, de nuevo, que nos da la espalda a nosotros porque está obnubilado mirando el pedacito de pan, que está comiendo ese niño tan regordete, tan ensimismado, por cierto. Incluso si miramos a los otros dos, juegan muy entusiasmados, con las manitos, ¿no? Todas sucias y demás, pero hay una cierta ternura. Parece que están pasando un momento agradable. A pesar de la ropa harapienta, a pesar de estar casi descalzos, miren ustedes este pie en primer plano, sucio. A pesar de que parece que nadie se ocupa de ellos. Y ahí es cuando Murillo se corre un poco del norte, quizás se acerca un poco más a los bambocciantis italianos, ¿no? En donde se mostraban escenas más callejeras,
pero realmente este foco en la niñez, en los perritos sueltos, en la pobreza, es muy de Murillo. Y en esta obra, como en la que viene, como en todas, vean que los espacios no son identificables, no es tan importante el lugar de la escena, o al menos el paisaje que la rodea. Algo que, por supuesto, también vamos a ver en este Niños comiendo una empanada. Yo lo primero que le pido es que miren ese perrito. Creo que todos deben tener presentes algún perrito cuando tiene ganas de comer y uno tiene algo en la mano, ¿no? O un nubilado mirando al niño que está por comer y el otro también lo mira con atención pero con risa. Seguramente le hizo alguna broma o alguna apuesta, quién sabe. Niños sucios, pies sucios, harapientos de nuevo. Adelante casi una naturaleza muerta, ¿no? Pan, frutas. ¿Irían al mercado? ¿Vendrían del mercado? Murillo acá nos propone, a través de una composición muy equilibrada, sin estridencias, muy apacible, esta cierta belleza por la que podemos discurrir entre los niños y el perro. Y de nuevo, niños pobres, callejeros o callejeando, con perros de igual categoría, pero que siempre están comiendo algo, ¿no? Siempre tienen algo en la boca, a nadie le falta un pedacito de pan, una fruta, una canasta con algo. Suena un tanto contradictorio, ¿no? Vamos a ver ahora una pieza que a mí me resulta muy interesante porque ya con esto vamos a empezar a analizar, esta pregunta que hicimos al inicio de por qué Murillo pinta esto. Vamos a Tres muchachos, también conocida como Dos golfillos y un negrito, que está en Londres. También nuevamente una escena del común en donde se corre un poco y muestra a un niño negro que le pide un pastel a un niño blanco. Y este niño se niega. Y el otro se vuelve al espectador y se ríe de la situación. De hecho, en el siglo XIX, el título de esta pintura era El niño negro pobre. Es decir, esto implicaba que ese niño negro estaba pidiendo, estaba apostando a la caridad. Retengan esta palabra. Ahora, sin embargo, tiene un cántaro de barro, ropa y zapatos, lo cual indicaría que se trata de un sirviente. Un chico de los recados podría ser. Con lo cual, hasta algunos pensarían, o se podría pensar, que la situación de este niño negro era mejor que la de estos muchachitos que probablemente estaban en la calle y que quizás habían incluso robado ese pastel para poder comer. Porque Murillo no pintaba muchachitos bien acomodados. Algunos especularon, ya en términos de modelo, que este niñito negro podía ser el retrato del hijo de la esclava de la casa de Murillo, Juana de Santiago, que se cree que nació en 1658 y que Murillo liberó en 1676. Es más, incluso se ha sugerido que los dos niños blancos son los hijos de Murillo, Gabriel y Gaspar. Esta obra es magnífica porque aparte parece ser casi la única obra de Murillo en la que, mientras estaba pintando, cambió de idea. Lo cual es raro porque Murillo era un tipo muy meticuloso, muy cuidadoso en sus composiciones y las elaboraba mucho tiempo antes. Cuando se le hicieron placas a esta obra, el niño que está sentado ahí medio riéndose de la situación mostraba los dientes burlonamente, era como algo un poco más grotesco. Incluso se supone que el que tenía el pastel le estaba empujando la mano del niño negro, era como más agresiva y Murillo lo cambió, lo puso como que lo tapaba. Y esto es muy interesante porque acá nos hablaría, estos cambios quiero decir, del tipo de pobreza que Murillo buscaba retratar. ¿Qué hace? Saca los gestos violentos, lo que podría ser algo grosero, cambia las expresiones de la cara de los niños, las dulcifica y nos lleva a una cierta idea poética de la pobreza que quiere pintar. Incluso cuando se pone un poquito más expresivo, como en este caso, la invitación a un juego de argolla, en donde tenemos unas miradas un poco más pícaras, ¿no? Parece acá capturar el momento en el que un niño de aspecto travieso, ¿no? Uno de esos vivarachos, intenta tentar al chico de los recados que va comiendo su pancito para ver si le puede sacar algo, ¿no? El chico de los recados tiene una jarra de aceite de oliva. Y si no le puede sacar algo, no importa, al menos lo tienta para que deje sus tareas, para que se ponga a torrantear como él. El niño, el de los recados, miren ustedes, como siempre Murillo, ¿no? El cachete lleno de comida, mastica lentamente y piensa. Y por supuesto tenemos un testigo, chiquitito, ya habrán notado cómo son los perritos de Murillo, ¿no?
muy tiernos, muy chiquitos, muy amables, muy llevaderos. Están todos bien peinados, están todos regordetes también, igual que los niños, que bueno, están mirando el pan y al niño. Hicimos una buena primera parte del recorrido, nos van a quedar solamente un par de obras que van a tratar de reforzar la idea de lo que vamos a contar ahora. Pensemos dos cosas. Murillo, mentalidad e influencias, 2 puntos. Ya dijimos, las escenas costumbristas son típicas de los Países Bajos. Países Bajos que estaban en amplio contacto con la Sevilla de ese momento, que era el centro del mercado del mundo, ¿no? Hacia las Américas. Y también, por supuesto, las miradas más naturalistas corrientes que venían de Italia, a través del sur de Italia, a través de Nápoles, que era corona de Aragón. En ese sentido también podemos entender la primera obra de Velázquez, por ejemplo. Por ejemplo, la obra de Emmanuel de Witt o Paulus Potter tienen una especialidad en la pintura de perros que uno se queda pasmada. De hecho, si les gustaría que hablemos de estas obras, sería maravilloso. Porque retratan a los perros en todas las escenas cotidianas de los Países Bajos, incluso, bueno, haciendo sus necesidades. Hay un estudio de Rembrandt incluso que hace esto, es muy gracioso. Está demostrado que Murillo estuvo en contacto con obras del norte de Europa de este estilo, porque tenemos que empezar algo muy claro, y es que Sevilla estaba llenísima de mercaderes de los Países Bajos. Ni hablar de los Países Bajos españoles. Todo el mundo se trasladaba a Sevilla desde el norte. Los alemanes, incluso los franceses. Porque bueno, ahí estaba la llave del comercio con América. Y acá podemos hacer ya una primera capa de lectura en la cual tenemos que pensar cómo se representa la pobreza en las distintas regiones o países de Europa y qué es lo que pasa en España. Antes del siglo XVII, la pobreza, no importa de quién, de niños, de adultos y demás, en la pintura española prácticamente no existía. Es una influencia que llega del norte. Los tipos populares llegan del norte. A la vez que empiezan a recibir, aunque mucho menos, la influencia, como dije yo, del naturalismo de Italia, de los Bambocciantis, que desconozco, no hay registro, he buscado bastante bibliografía, si Murillo llegó a estar en contacto con alguna de estos tipos de obras. Me parece que quedaron bastante más encerradas en Italia. Ahora sí, no nos queda duda que esta idea de pintura bizarra, pintura ridícula, como se le llamaba en su momento en España, que venía de los Países Bajos, era más que consumida. Y si bien, como dije, hay algún registro de una suerte de tipo popular, por ejemplo, en la obra de Velázquez, esto no tuvo continuidad. Ahora, una generación después, aparece Murillo con estos temas y dándole un carácter especial. Como dije, los Bambocciantis tenían un sentido de lo ridículo, de lo alegre, de lo bizarro en sus obras de corte popular. En Holanda, en Flandes, este tipo de pinturas tenían una apuesta claramente moral, tenían una mirada crítica, también tenían un componente de diversión. Pero Murillo no parece hacer nada de todo esto. Lo que sí está demostradísimo es que él estuvo en contacto con obras de Pieter van Laer y demás porque había coleccionistas sevillanos que los tenían en sus registros. En ese sentido hay algunos estudios claves como el de Pérez Sánchez de 1961, en donde se demuestra la cantidad de obras que circulaban de los pintores del norte en Sevilla y también algunos trabajos de Brown, de Jonathan Brown. Pero Murillo pinta para representar otro horizonte de cosas que dista mucho de lo que pasaba en Italia y de lo que pasaba en Flandes. Para poder llegar a la idea final, vamos a ver, por ejemplo, qué pasaba en la pintura religiosa. El retorno del hijo pródigo. ¿Por qué la elegí? Porque tiene ese perrito blanco divino que nos puede a todos de amor, porque podría haber tomado cualquier otra pintura religiosa, pero el tema nuestro son los perros y los niños, y acá tenemos a los dos. Es cierto, está el hijo pródigo ahí de rodillas, volviendo, todos lo reciben con afecto y demás, pero vean ustedes cómo el niñito ese regordete está muy entusiasmado llevando a la vaca esa, al ternero, y el perrito ahí saltando contento de alegría. También tenemos otro niñito ahí detrás asistiendo de alguna manera a la conversación de los dos personajes adultos. Uno podría decir, bueno, lo más importante es el hombre descalzo, con ropa andrajosa, ¿no? Con las manos cruzadas sobre el pecho, que se arrodilla ante su padre, el anciano barbudo. Estamos ante una escena de relativa alegría, ante un episodio maravilloso para esta familia, que se muestran todos muy descendidos, a pesar de que están todos como muy pálidos, ¿no? Parece un espacio humilde, y es muy interesante porque Murillo empieza a pintar esto. En esta década de 1660,
cuando él empieza a trabajar para las Hermanas de la Caridad, a partir de 1667 en concreto, una de las principales cofradías laicas de Sevilla. Sumemos datos. La Caridad se había fundado en 1565 con la idea de brindar un digno entierro a los indigentes. Es decir, ellos daban soporte a la gente que moría en las calles y de los que nadie se ocupaba. En la década del 60, esta cofradía laica además amplía su trabajo y empieza a asistir caritativamente a los más necesitados, al punto que se construye un hospital y se rehabilita una capilla ya existente que va a ser decorada, entre otros, por Valdés Leal, a quien le debo una entrada ya, debería, y por Murillo. Murillo se encarga de todas las obras que hacen referencia a la caridad, representada, por supuesto, en buenas obras. Es decir, Murillo focaliza fuertemente su pintura en los actos de misericordia. Y si vamos a la pieza y pensamos que en los actos de misericordia que busca Murillo siempre tiene que haber un mensaje religioso, es decir, o está representado por Cristo o por un personaje bíblico, en el caso del regreso del hijo pródigo, Murillo enfatiza el abrazo protector del padre que perdona y subraya la buena acción al mostrar un montón de ropa limpia que sostienen los sirvientes de atrás, esos dos que estaban hablando. Las nubes vaporosas, empieza a aparecer el fondo, ¿no? Invaden y refuerzan discretamente estos cálidos sentimientos de alegría, de gozo por el reencuentro. Y el hecho de que aparezca un niño y el hecho de que aparezcan dos animalitos refuerzan la ternura de la escena. Y ahora, rápidamente, así llegamos a las conclusiones, las últimas 2 obras, que, claro, son escenas religiosas justamente, en donde tenemos a niños y a perros, pero no cualquier niño. Por ejemplo, el nacimiento de la Virgen. Esta obra está en el Louvre y es una maravilla compositiva. Tiene su dificultad, está bastante recargada, y sin embargo, se entiende bastante bien lo que vemos aquí, ¿no? Además me gusta mucho porque acá Murillo es como que deja de ser tan estricto con su pincelada, ¿no? Se abandona un poco más a la plasticidad, hace una pincelada abierta, bocetada, ya había pasado por Madrid en este momento. Usa un resplandor un poco más tenue y las figuras están casi como flotando en el espacio. Ahora, me interesa que veamos a quienes están acá. Obviamente, Santa Ana está en el fondo, en la cama, acaba de parir. Una mujer, una matrona parece, ¿no? Saca al recién nacido del baño, que viene a ser la bebé, María, y se la entrega a un ayudante ahí para que la seque. Y está ayudada por 2 angelotes de una ternura maravillosa, así regordetes, que son los que ayudan a retirar, ¿no? las toallas de la cesta de mimbre. Tenemos a 2 ángeles muy tiernos ahí en una genuflexión, desde arriba, mirando todo. El niño, la bebé radiante y un perrito que enamora. Podría ser celestial ese perrito. Y de hecho lo es por la escena. ¿Qué nos importa de esta obra, además del perrito, como de lo último que vamos a ver ahora? Es que Murillo, obviamente no es tonto, sabe cambiar el registro. No es lo mismo hablar de un niño pobre que de un niño divino, como dijimos. Son 2 tipos distintos, en este caso la Virgen María. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ver a otro niño divino. Con lo cual, si la infancia estaba dulcificada, acá además de todo esto está idealizada. Idealizada igual en una escena muy naturalista, como es la Sagrada Familia del Pajarito, donde tenemos a un José joven, padre, ahí a cargo del niño Jesús, el niño Jesús juguetón con ese perrito que es pura ternura. Todos o casi todos los perros de Murillo, ha hecho alguno más de tamaño mediano, pero en general van a ver que son muy chiquitos, muy simpáticos, muy vivarachos. La Virgen ahí en sus tareas, una escena completamente familiar. Por supuesto, no hay referencia en la Biblia ni nada por el estilo de una escena como esta. Es casi una escena de género convertida en algo religioso, ¿no? Muy íntima, muy bucólica, una familia sencilla. José es un carpintero, su esposa está haciendo las tareas, como cualquier familia de la España del siglo XVII, ¿no? Vestidos con traje de la época, por supuesto. No hay halos, no hay nada que indique santidad. Por supuesto, Murillo prolijo y esquemático, ¿no? Acá un poquito más estructurado respecto del cuadro que vimos arriba. Vean ustedes que es bastante más anterior. Están todos embobados, ¿no? Con ese niño. Está el perro, que como dije es un niño idealizado.
No es un chico harapiento de la calle, pero sí es humilde. Y por supuesto lo que le da nombre, ¿no? Tiene el pajarito, esta cosa tan tierna en la mano. Esta obra es como el ejemplo del naturalismo en un tema religioso sin ser chocante o fuerte como podría ser Caravaggio, ¿no? Y de hecho, tiene esa cosa media hogareña de la pintura holandesa. Tiene un tratamiento de la luz muy cuidado. Todavía algunos ven aquí alguna influencia de Zurbarán, pero Murillo ya está corrido. Genera ambientes mucho más intimistas. Y sin ninguna duda, lo que podemos decir hasta ahora, desde bebés hasta cualquier edad, sabía representar a niños en contextos y edades y en distintas temáticas muy diferentes y de una manera más que cercana. Entonces, ¿por qué Murillo pintaba a niños? ¿Por qué Murillo pintaba tantos perritos tan chiquitos, tan acariciables? ¿Por qué Murillo pintaba la pobreza y la humildad? Porque se estaba pasando un momento social y económico en Sevilla muy fuerte, en el que había grandes problemas, claro. Pero hay un foco muy fuerte en transmitir cierta empatía, dulzura, esa cosa tan amorosa que pone en sus obras, que parece no tener una mirada crítica o ideologizada de lo que estaba pasando. Pero es cierto que Murillo se hace eco de su tiempo porque adopta siempre una postura religiosa. Detrás de Murillo hay algo mucho más profundo, que es una valorización teológica de la pobreza. Algo que era bastante común en la Edad Media, esta idea, ¿no?, de alguna manera ser tan humildes y pobres como lo fue Cristo, que se va perdiendo con el Renacimiento y que entra en crisis con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante lleva a una mirada de la pobreza muy distinta. Se empieza a entender a la pobreza en el norte, ¿no?, los países protestantes, como algo indigno, como algo vergonzoso. El pobre ya no merecía entrar a los cielos por ser pobre, como se decía antes. El pobre tenía que esforzarse por salir de su situación y si no salía era porque era un pecador. Frente a esto, los países católicos, la contrarreforma dice, no es tan así. Hay gente que no tiene oportunidades. La pobreza está revestida de cierta santidad. Y nosotros, los que no somos pobres, tenemos que hacer el acto de misericordia, de la caridad. Y ahí las refriegas habidas y por haber, en la época de Murillo ni hablar de, bueno, pero ¿cuándo sé si este tipo no me está timando, este que se hace el pobre, el mendigo, no me está timando? O si realmente tiene un problema. Típico, bueno, cuando hablábamos de la obra de Latour, ¿no?, de los músicos con sanfonia. ¿Cuándo sé que se hace el ciego? ¿Cuándo sé que no lo es? Estamos en el mismo momento. Entonces, en el norte, en la Reforma, todo el pensamiento que derivaba de Erasmo de Róterdam, de Tomás Moro, criticando, ¿no?, esta idea de por ejemplo, los frailes mendicantes. Ya no da para más esto de andar pidiendo y hacer opción de una vida por la pobreza. En los países católicos, bueno, pero está lleno de chantas. Hay tipos y mujeres que te timan porque se hacen los que tienen un problema y con eso mendigan y viven de arriba. Y ante todo esto, la opción por la que toman parte muchos, Murillo incluso, que dice: la caridad nos va a salvar a todos, somos todos hermanos, tenemos que procurarnos una vida mejor entre todos. Y sobre todo en España, en la zona de Castilla, en la zona de Sevilla, en donde la realidad arrasaba. Los hospitales no daban abasto, los hospitales de caridad, lo cual en muchos casos se interpretó, por ejemplo, como la picaresca, ¿no?, un desprecio por la pobreza. Miren, cada vez se mueren más por ahí por la calle. Y en otros dijeron, no, bueno, deberíamos reforzar el cuidado de toda esta gente, todos estos niños. ¿Qué futuro tienen? Y de hecho quiero traerles una cita. Se recogían pobres y mendigos, viejos, lisiados e impedidos para poder andar por las calles. Y por no tener dónde acogerse, se mueren por las calles. Y resultan otros muchos inconvenientes contra la caridad. Se empieza a hacer un censo de niños abandonados. Y se llegan a contar por cientos. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? Tenemos que tener una mirada moral. No podemos hacer de cuenta que esto no existe, no podemos hacer de cuenta que es problema de ellos porque quieren andar así. Había que devolverle la imagen de santidad al pobre. Y qué mejor que la perfección de Murillo para presentarnos una imagen santificada
de la pobreza. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó este contenido, no olviden de regalarme un like, no olviden de suscribirse al canal, que tenemos ya muchos años de material, algo que honestamente me pone muy contenta, así que pueden entrar a navegar la cabecera del canal y ver todos los videos que tenemos disponibles y también las listas. Pero volviendo a esto, Murillo realmente es un artista muy disfrutable, sobre todo cuando uno lo puede comprender en su densidad. Y de hecho, ya es hora, quizás para una próxima entrada, que hablemos de la pintura religiosa de Murillo. Yo siempre la vengo entrando por otros lugares porque me parecen quizás más atractivos como presentación del artista, pero la pintura religiosa nos dice mucho también de Murillo y de la época. Pero bueno, me callo entonces, creo que les pedí ya que se suscriban, que me regalen un like, déjenme sus comentarios, háganme saber si les hemos aportado algo. Les dejo, recuerden, mis contactos de redes y la página web, todo también está escrito acá abajo en la descripción del video que pueden desplegar. Nos vemos entonces el próximo viernes. Adiós.